300 kilómetros. Esa es la distancia que los camiones de basura del norte de Castellón van a tener que recorrer para arrojar la basura a un vertedero de Gijona, en Alicante. Hacer tantos kilómetros parece surrealista, pero es la única solución que encuentra la Diputación que preside Carlos Fabra. El alcalde y los vecinos de Gijona temen recibir al año más de 135 toneladas de desechos. Aquí comienza el largo viaje de la basura de los vecinos de 21 pueblos del norte de Castellón. Recorrerá la comunidad de norte a sur, un paseo de 300 kilómetros hasta llegar a su destino, la planta de residuos de Gijona, en Alicante. Que se las lleven todas para allá. Me da igual, contra más lejos mejor. A un sitio u otro tendrán que ir, ¿no? El vertedero de Vilafranca está saturado, esconde 13 años de basura sepultadas bajo tierra, al mismo tiempo que llevan esperando en la zona una nueva planta de residuos que solucione el problema. La provincia de Castellón no se ha hecho ningún vertedero ni planta de tratamiento. 16 años es tiempo suficiente para tomar medidas y hacer las infraestructuras necesarias que en este caso no están hechas. Clausurado el vertedero este fin de semana, las basuras de esa veintena de municipios siguen llegando hasta aquí, hasta Vilafranca, pero ahora se almacenan en el remolque de aquel tráiler. Son localidades con escasa densidad de población y que apenas suman en total unos 10.000 habitantes, por lo tanto también generan pocos residuos. Calcula que ese remolque podría estar lleno cada 3 días. La decisión la ha tomado la Diputación de Castellón y el Gobierno valenciano, una alternativa que nadie entiende y nadie explica. Entiendo que hay soluciones mejores. Mucho mejores. En 300 kilómetros hay muchos vertederos donde también la basura puede ser tratada y donde puede ser repartida. Pero hasta Gijona han llegado ya los primeros camiones. Son solo una avanzadilla. En breve se sumarán el resto de localidades del norte de Castellón. Aquí calculan que recibirán 135.000 toneladas al año. Los vecinos están indignados. No solo indignados, sino estupefactos, porque no entendemos nada. Me parece una de las barbaridades más grandes que se pueden hacer en la época que estamos. Con lo que tenemos aquí tenemos suficiente, no hace falta que venga de fuera. Para mí una cacicada, pero solo temporal, según la Generalitat. El trastorno durará un año, demasiado para el Ayuntamiento de Gijona. Por vía judicial quiere frenar esta caravana de basuras que a casi todos huele mal.